Buenas tardes, espero que estéis todos y todas bien, con ganas y fuerzas de continuar tendiendo puentes entre nuestra fe y la acción política. Bueno, ya lo decía Juanjo, yo soy Juan Carlos González, soy de Madrid, de San Blas Canillejas para ser más exactos. Y bueno, la Comisión Federal me pidió que animara, impulsara esta nueva iniciativa que ellos, que hemos tenido todos, pero a través de ellos, la Comisión Federal de Cristianos Socialistas, que hemos denominado Escuela de Pensamiento Fernando de los Ríos. Y bueno, pues aquí estoy. La verdad que, bueno, esa es mi tarea. Y sí que es verdad que le dije a Juanjo, hombre, el presidente aparece apareciendo por todos los sitios, presidente. Vamos a empezar a rodar y ya veremos a ver qué es lo que va ocurriendo. Bueno, hoy tenemos eso, una nueva sesión de esta iniciativa que tiene como nombre a Fernando de los Ríos, una persona y una obra que nos marca un camino interesante para profundizar en la importancia del hecho religioso en la sociedad y nos plantea un reto a todos, a los cristianos socialistas y yo creo que a todos los socialistas, ¿no? Poner en valor su mensaje, el mensaje de Fernando de los Ríos en el PSOE y en la sociedad del siglo XXI. Ya lo hablábamos la otra vez, pero bueno, recuerdo un poco, esta escuela de pensamiento Fernando de los Ríos pues quiere ser una herramienta que busque reflexionar y consolidar de forma colectiva contenidos y argumentos a quienes somos, a quienes nos consideramos cristianos y cristianas socialistas, y argumentos y contenidos pues que nos sirvan para desarrollar nuestra tarea en el partido, en las iglesias y en la sociedad. Una tarea que no es otra que es visibilizar nuestro compromiso con el Evangelio y con el bien común. Y por lo tanto, pues esperamos que los diálogos que vamos a mantener hoy, con la aportación de Ignacio y con la aportación de todos vosotros, pues nos sirvan a eso, ¿no? A poner en relación nuestra fe con las políticas de la izquierda, con las políticas del Partido Socialista Obrero Español y que nos lleven pues a estar más cercanos, más atentos, más preocupados, más implicados en la situación de las personas más débiles de nuestra sociedad y que contribuyamos a ese lema que el Partido Socialista está desarrollando de que nadie se quede atrás. Esa es una de las iniciativas, uno de los objetivos que buscamos con la sesión, con las sesiones como la de hoy. Bueno, y nos vamos a centrar en la espiritualidad, en el bien común, y yo creo que es importante reconocer que son muchas y muchas personas quienes pensaban que la religión desaparecería del espacio público, ¿no? Que el proceso de secularización era imparable y que en poco tiempo, bueno, pues la religión... Bueno, todavía hay gente hoy que lo expresa, ¿no? Yo creo que hay algún partido con el que compartimos gobierno que lo mantiene como leitmotiv, que el hecho religioso no tiene ya ningún sentido. Y bueno, es verdad que no hay claros indicadores de que se esté parando el proceso de secularización. Sin embargo, y los creyentes tenemos que reconocer y asumir que no todo lo explique la religión, que no todos los acontecimientos de nuestro día a día sean explicados desde la religión, pues ha sido algo que ha facilitado el avance de la sociedad, que ha facilitado la construcción del mundo tal y como lo entendemos hoy y como lo vivimos hoy, y tal y como lo entendemos y lo vivimos hoy, sobre todo en nuestra Europa, ¿no? En la Europa en la que vivimos, que la relación con el hecho religioso tenemos que subrayar que se vive de una manera muy específica a cómo se vive en el resto del mundo, ¿no? Aún así, esta profecía de la muerte de Dios, bueno, puede que empiece a estar claro que no se va a cumplir, que la desaparición de la pulsión religiosa es demasiado potente en el ánimo de muchos seres humanos para que desaparezca lo religioso de la sociedad. El diálogo entre el hecho religioso y la sociedad sigue siendo una necesidad vital para el ser humano. Esa es una de las cuestiones que mantenemos los cristianos socialistas y que vamos a intentar seguir llenándonos de argumentos para poder, bueno, pues poder aportar a una de las tareas que tenemos pendiente en el Partido Socialista, que es explicar esto e incorporar un discurso mucho más dialogante desde el Partido Socialista con el hecho religioso. La religión, yo creo que sigue aportando un sentido de la trascendencia que facilita la supervivencia de muchas realidades que no son percibidas o vividas como útiles en primera instancia, y esa aportación de utilidad en un segundo momento y de motivación específico,
pues yo creo que puede ser una buena punto de partida para reflexionar qué nos ha pasado y qué nos pasa en este mundo pospandémico, ¿no? Subrayando la importancia fundamental de la ciencia y de la técnica para superar la pandemia, para superar las dificultades humanas. Yo creo que nadie va a poner en cuestión eso, ¿no? La COVID también ha puesto de manifiesto que la tecnología no lo soluciona todo por sí sola, que necesitamos al prójimo, que necesitamos cuidar al otro y ser cuidados, que necesitamos cuidar la creación de una manera muy específica y muy especial y de una manera muy urgente para poder desarrollar plenamente nuestro ser persona. Por lo tanto, esta segunda sesión de la Escuela de Pensamiento Fernando de los Ríos quiere acercarnos a la necesidad de continuar implicándonos en la tarea de ampliar nuestra relación con el bien común y hacerlo desde nuestro compromiso y desde nuestra fe. Religiones, espiritualidad, un aporte a la construcción del bien común es el título que nos ha convocado esta tarde, una convocatoria que nos va a ayudar a reflexionarla Ignacio Sepúlveda del Río, que antes de explicar o de contar su currículum y su trayectoria, quiero agradecerle expresamente su disponibilidad, porque desde el primer momento estuvo dispuesto a colaborar con nosotros, y yo creo que eso es un elemento muy importante. La disponibilidad y estar dispuesto es esencial en este mundo donde todos estamos ocupados y donde todo el tiempo es un elemento que siempre nos falta. Bueno, pues Ignacio Sepúlveda del Río es profesor de la Universidad Loyola en Andalucía, es presidente del Comité de Ética de la Universidad Loyola de Andalucía, director del Departamento de Humanidades y Filosofía, profesor de Ideas Políticas Contemporáneas, profesor de Religiones y Relaciones Internacionales, es licenciado en Teología por la Universidad Católica de Chile, licenciado en Filosofía por la Universidad Alberto Hurtado, doctor en Filosofía y Filosofía Moral y Política por la Universidad de Valencia, es máster en Ciudadanía y Migraciones por la Universidad de Valencia, máster en Ética y Democracia por la Universidad de Valencia, es director de Humanidades y Filosofía en la Universidad de Loyola, ha escrito varios artículos que yo os animo a que busquéis, como Democracia, Caridad, Horizontes Éticos para la Donación y la Responsabilidad, Religión e Integración en la Sociedad. Bueno, muchos artículos, una persona que está muy implicada en poner en valor el hecho religioso en la sociedad y que nos ha propuesto este tema, religiones, espiritualidad, un aporte a la construcción del bien común. Bueno, pues Ignacio, muchas gracias una vez más y cuando quieras tienes tú la palabra y el tiempo para ayudarnos en la reflexión. Muchas gracias. Perfecto, Juan Carlos, muchísimas gracias. Se escucha bien, ¿no? Perfecto. A veces estas cosas fallan en el directo, ¿no? Entonces, quiero agradecer la invitación. Específicamente, hace algún tiempo atrás me contactó Cristóbal López y me dijo, mira, me encantaría que pudiéramos hablar de este tema, poder dialogar un poquito sobre esto, y después ya Juan Carlos me ha contactado y ahí hemos empezado a armar un poquito más la cosa. Entonces, para mí, la verdad es que es una alegría poder compartir esto, esto con vosotros y vosotras, ¿no? Yo originariamente, por el acento, verán que no soy español. Iban a descubrirte, muchos dicen que soy argentino, pero soy del otro lado de los Andes, de Chile, ¿no? Y llevo mucho tiempo en España trabajando, hace años que estoy trabajando este tema de las religiones en el espacio público. Por lo menos yo creo que unos 12 años, 12, 13 años que estoy trabajando esto. Aquí veo también en cámara a José María Margenat, que leyó parte de mi tesis hace muchos años atrás y fue amigo común, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis de donde yo parto, de donde yo estoy como reflexionando? La hipótesis que tengo es que las religiones o espiritualidades, que la diferencia es un poco compleja, pueden ser un aporte en el espacio público, estando en el espacio público, para la construcción del bien común. Entonces, la hipótesis que tengo dice, mire, habría más bien que acoger y permitir que estén en el espacio público, dialogar con ellas como un elemento en el espacio público, como tantos otros elementos, como tantos otros agentes que tenemos en el espacio público, y no relegarla al espacio privado, como es lo clásico que ha propuesto sobre todo las teorías más laicistas, ¿no? Y ahí estoy pensando en Francia, y luego podemos hacer la reflexión que queramos de qué tipo de partido político hoy por hoy dice, mire, la religión debiera estar más bien escondida. Insisto, la hipótesis que yo digo es, la religión puede estar en el espacio público y puede ser un aporte, evidentemente intentando cumplir con ciertas características, ciertas reglas, ciertas normas para estar en el espacio público. Entonces, desde ahí
quiero ir reflexionando sobre este fenómeno religión en espacio público, lo que es también espiritualidad, lo que es el proceso de secularidad, laicidad, diferentes elementos que voy a ir tocando para ir elaborando cuál es mi pensamiento. Parto de una experiencia, no vivía por mí, pero una experiencia que tiene que ver con el tema de religión en el espacio público. Durante el año 75 al 81, en Chile se publicó una revista que se llamaba No Podemos Callar. Es una revista que el título, si alguna familiar con la Sagrada Escritura, tiene que ver con el libro de Hechos, ¿no? De Hechos de los Apóstoles 4:20. Estas verdades que hemos visto no las podemos callar. La revista fue publicada por un grupo de religiosos, religiosas. Nadie sabe honestamente quién publicaba ahí. Pues estamos hablando de tiempo de dictadura militar, se hacía como un pasquín que no se conociera quién lo hacía. Había jesuitas, pero también había de otras congregaciones, hombres y mujeres. Se hacía muy en secreto utilizando, no sé si algún es familiar con este sistema de los mimeógrafos, ¿no? Que se pasaba con rodillo y después se entregaban hojas en, en distintos lugares, pero obviamente ninguno de los artículos se firmaba, ¿no? A mí me ha tocado acceder a un archivo que hay, que lo tiene en este momento la Universidad Alberto Hurtado, y hay un grupo de personas que yo desde la Universidad de Loyola Andalucía, Alberto Hurtado, otras universidades, también hay gente en Estados Unidos, que estamos trabajando en estos documentos, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de esta revista? El objetivo no era representar judicialmente a las víctimas, evidentemente porque eso ya lo estaba haciendo la Vicaría de la Solidaridad, que había sido fundada por el cardenal Silva Enrique. Pero ellos lo que decían era, en el fondo, participar reflexivamente en el precario espacio público de la dictadura. Era dictadura, pero había un espacio público. Muy precario, era un espacio público donde se podían, en ciertos ámbitos, plantear ciertas cosas, y buscaban informar y razonar sobre lo que estaba aconteciendo en aquellos momentos de la dictadura. Recuerden, el año 73 el golpe militar, pero estamos hablando de 75 al 81, estamos hablando de una represión fuertísima, y también son los momentos antes del cambio económico chileno, pero momentos de recesión muy fuerte, de recesión, de pobreza, etcétera, etcétera. ¿Qué aspectos trataba esta revista mayoritariamente? Derechos humanos, democracia. Además había como una aspiración de decir, bueno, del gobierno militar va a pasar en un par de años y volveremos a la democracia. Evidentemente ahí se equivocaron en la profecía, se demoró bastantes años más en llegar a la democracia, pero tenían en el fondo la idea y las tácticas también para poder enfrentar a la dictadura, ¿no? En el fondo decir cómo podemos hacer resistencia pasiva, resistencia activa a la dictadura. Y por último, hablaban del rol de la Iglesia Católica en el momento en que se estaba viviendo. Me gustaría destacar tres elementos de esta revista como para tenerlo como antecedente. El primero de ellos es el objetivo, ¿no? El participar reflexivamente en el espacio público, un espacio público precario, un espacio público que no es democrático, un espacio público dominado por la dictadura, por la represión, pero hay un cierto espacio público. Aquí evidentemente estoy utilizando el concepto de Habermas de lo que sería la idea de espacio público, ¿no? El segundo elemento que me gustaría destacar de esto es que era un grupo de comunidades que no eran de la iglesia jerárquica. O sea, era grupo de gente que no eran los obispos, no eran los cardenales, era gente que estaba escondida, que estaba participando, y se hacía mucha insistencia en la idea de las comunidades de base. Hay uno de los que trabajó en esta revista, quizás uno de los líderes, es el padre José Aldunate, Pepe Aldunate, que años después fue Premio Nacional de Derechos Humanos en Chile. Y el provincial de aquella época, el padre Ochagavía, le decía a Pepe Aldunate, le decía, no me digas qué estás haciendo, porque si me dices qué estás haciendo y el cardenal me pregunta, yo no le quiero mentir. Entonces era una cosa muy de comunidades de base, y no era, insisto, no era la iglesia jerárquica. Y el tercer elemento que me gustaría destacar en esto es que las razones que iban dando los elementos para razonar, para dialogar, eran evidentemente elementos que venían desde la experiencia religiosa. Hay mucho, el mismo título, No Podemos Callar, es
una cita de un libro del Nuevo Testamento. Pero eran razones que se daban, razones que podían ser atendidas por personas que eran religiosas y también por personas no religiosas. Parto de esta experiencia, de estos tres elementos que estoy destacando, y voy a volver a ello más tarde, voy a volver a ello, voy a volver a esta experiencia como para poder hablar de ella y conectar algunos puntos, ¿no? ¿Qué estamos viviendo hoy por hoy en el fenómeno religioso? ¿Qué nos está pasando hoy en nuestra sociedad? Y mirando no solamente la sociedad española, sociedades europeas, pero también sobre todo estoy pensando en el mundo occidental, no voy a mirar la otra parte del mundo que tiene que ver con el Islam, budismo, hinduismo, que son otros fenómenos también, otras cosas, pero el mundo occidental que estamos viviendo con respecto al tema del fenómeno lo religioso. Primer elemento, yo creo que las instituciones están cada día menos fuertes. Las instituciones religiosas y las instituciones políticas, también los partidos políticos, pero estamos viviendo cada vez esto de un proceso de fuerza, un proceso de creyentes también, de pérdida de creyentes dentro de la sociedad. Lo que entendíamos hoy por hoy, cuando uno mira las encuestas en España del CIS, yo creo que estarán en el 60-70% los que se declaran católicos. Son católicos sociológicos, católicos que cuando uno pregunta, bueno, ¿en qué cree usted? Lo más posible es que muchas de sus creencias no coincidan con lo que dice la Iglesia Católica. Si nos vamos al otro lado del Atlántico, nos encontramos, por ejemplo, con Chile. En los últimos, que son datos que manejo con más claridad, en los últimos 30 años ha bajado la Iglesia Católica desde un 78 o 79% a casi un 50%. Entonces hay una secularización de lo que es, de lo que es la sociedad. Por otro lado, hace poco salió el año 2020, salió una encuesta dirigida por un señor que se llama, un sociólogo muy conocido a nivel mundial, que se llama Ronald Inglehart, y que él tiene varias encuestas sobre temas religiosos, temas sociales y tal, y la encuesta que hacía sobre el tema religioso es que en el fondo, él decía, desde el año 2006 hasta ahora, midiendo 53 países, la creencia religiosa, el fenómeno religioso ha ido declinando. Entonces, la pregunta que él hacía es, ¿cuán importante es Dios en su vida? Y es una pregunta que ha ido repitiendo desde el año 2006 hasta el 17, que es cuando terminó la investigación, ¿no? En 53 países. Y ponga nota del 1 al 10 y iba viendo cómo iba declinando. Hubo algunos años donde aumentó, creo que fue el 2010, 2011, aumentó la creencia, la importancia, perdón, de Dios en la vida personal, pero después iba declinando. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que el fenómeno que nombró Juan Carlos al principio, esto que la religión de alguna manera va cayendo, parece que es verdad. Esto de lo religioso, las instituciones religiosas, parece que de alguna manera, van perdiendo fuerza. Algunos elementos más que me gustaría agregar. Todos somos familiares con el proceso de escándalos que ha vivido la Iglesia Católica en los últimos 20 años, desde el año 2000, si uno considera cuando comienza este fenómeno en Estados Unidos, como a destaparse esto, ¿no? Entonces también una cosa que ha hecho perder fuerza parece a una de las grandes instituciones religiosas y que la gente deja de identificarse con esto. Y hay un fenómeno que es un fenómeno muy llamativo que yo lo he llamado, perdón por la palabra, pero lo he llamado liquidificación. O sea que en el fondo tomando la idea de Bauman, ¿no? de las realidades líquidas, a mí me parece que podemos decir que, ¿cuál es el creyente? El creyente hoy por hoy es un creyente que tiene múltiples creencias, que no cree todo lo que la iglesia, lo que su comunidad le plantea o no. Eh, yo me acuerdo de mi padre, que en paz descanse, él se acordaba de la catequesis de niños, y era una catequesis de repetir cosas, ¿no? De cuántos dioses hay, niños, un solo Dios, cuántas personas, tres. Hoy por hoy, una persona se puede declarar católica, como dije anteriormente, pero creer en múltiples cosas. Ayer estaba en otra conferencia y me hablaban de las investigaciones que se estaban realizando, una encuesta que se realizaba en Estados Unidos con la comunidad judía. Entonces decía, si no respetas el sábado, el descanso del sábado, te puedes considerar judío. Y claro, los judíos mayores de 60 años decían, no, no puedes ser judío. Y los más jóvenes decían, sí, está bien, y no hay por qué respetar el sábado, no hay problema. Y así lo mismo con si no comes kosher, puedes considerarte judío, etc.
Entonces, quiero situar, esta es lo que está pasando con la religión, y insisto, la religión institucional hoy por hoy. Hay un declive de la religión institucional, las instituciones pierden fuerza, y obviamente eso, cuando una institución pierde fuerza, o nos volcamos al integrismo más conservador, o intentamos decir, bueno, ¿cómo encontramos nuevos caminos para abrirnos en esto? Pero, y aquí siempre el pero es importante, a mí me parece que estamos viviendo un momento de fuerte apertura a lo que sería el otro concepto que pongo en el título de esta conversación, ¿no? Que es la idea de espiritualidad. O sea, es muy interesante cómo ha ido surgiendo con más fuerza cada vez la idea de espiritualidad. Necesitamos espiritualidad. Las definiciones de espiritualidad son muy complejas, ¿ah? Porque yo llevo varios años intentando decir, bueno, ¿qué es espiritualidad? Eh, Evidentemente no podemos decir que la espiritualidad sea aquella que viene del Espíritu Santo, porque hay gente que dice, es que yo no soy católico, entonces no me saquen el Espíritu Santo, ¿no? O no soy cristiano, no me saquen el Espíritu Santo. Pero tomo algunas definiciones de espiritualidad. Fíjense, hay un catalán, Francesc Torralba, que me parece interesante la definición que propone. Dice, la búsqueda de sentido que conecta al ser humano con una realidad ulterior, con todo lo que le rodea. La espiritualidad, por otro lado, tomando otros autores como Charles Taylor, este filósofo canadiense, tiene que ver con una apertura a la trascendencia, que va más allá de lo divino, como el concepto más deísta, abrirse a Dios, ¿no? Es interesante esto de apertura a la trascendencia. El concepto de apertura a la trascendencia habla de, uno puede decir, perdón que enrolle con cosas filosóficas, pero puede ser trascendencia trascendente o trascendencia inmanente, que son distintos tipos de trascendencia. Pero hay espiritualidades laicas que en el fondo lo que dicen, mire, yo no me abro a la trascendencia trascendente de algo que hay más allá, sino que lo que sería hoy por hoy hablan de la vida buena, lo que en el mundo anglosajón se llama como human flourishment, tomando el concepto de Aristóteles, ¿no? El desarrollo de que nosotros podamos vivir mejor, etc. Entonces, tenemos este fenómeno nuevo, un fenómeno que la gente está buscando con mucha fuerza, que la gente está con deseo de abrirse. La gente dice, uno le pregunta, ¿usted se declara religioso? No, no me declaro religioso, pero espiritual, sí, me declaro espiritual. Y está como muy presente ahí. ¿Cuáles son las características de esto? Por un lado, he dado esta definición de apertura a la trascendencia, de conexión con el todo, de buscar el sentido ulterior, pero también tiene una cosa más individualista, más subjetiva, mucho menos institucional, no dependo de las instituciones, aunque a veces puedo estar dentro de las instituciones, y también mucho menos dogmático, en el sentido de no hay verdades absolutas, las verdades pueden ir cambiando. Esto puede ir para bien o para mal, para ambos lados. Hay un estudio muy interesante de un sociólogo inglés que se llama Paul Hillas, que ya está retirado, pero el año me parece 2008, 2010, estudiaba sobre tiene un libro, un estudio que publicaba sobre la espiritualidad en Inglaterra. Y era interesante cómo la gente decía, mire, yo me siento tremendamente juzgado por las instituciones religiosas. Eh, Esto se lo preguntaban a la gente, ¿no? ¿Usted por qué no va a esta iglesia? Decía, porque me siento juzgado, porque me siento que mi estilo de vida no les gusta. Pero en cambio era gente que decía, yo busco cosas espirituales. Y se acercaba a las comunidades religiosas que ofrecían cosas espirituales. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día en este intento de marco así como muy grande que he tratado de hacer? Lo que tenemos hoy por hoy es que las sociedades occidentales, las sociedades actuales, europeas, pero estoy pensando en la norteamericana, la latinoamericana también, con todas sus características que son distintas, una sociedad donde hay una gran diversidad, hay muchísimos movimientos, por un lado las religiones institucionales, las religiones moronizadas van declinando de alguna manera, pero hay mucha fuerza en el tema de movimientos espirituales. Mucha fuerza. Una excepción, la excepción que está viendo aquí es el movimiento pentecostal en Latinoamérica. El movimiento pentecostal hoy por hoy está siendo el movimiento con más crecimiento a nivel religioso a nivel mundial.
Pero ojo, los pentecostales no tienen una sola agrupación, son federación. Y tienen diferentes iglesias. Y el fenómeno que estamos hablando está siendo muy estudiado porque ha tenido un impacto, está teniendo impacto en la política. Hay bancadas en Centroamérica, bancadas de diputados que se definen como evangélicos. El caso de Bolsonaro salió con los votos evangélicos, etcétera, etcétera. Entonces, en este panorama que pinto, por otro lado, ¿dónde queda la secularidad? Porque Juan Carlos habló al principio de vivimos en la secularidad, ¿no? La teoría, Juan Carlos citó la teoría clásica de la secularidad, que si uno sigue a Weber y la simplifica un poco, uno encuentra que hay como tres elementos destacados, ¿no? En el fondo decir, mire, la religión pasa al espacio privado, comienza a disminuir y por último desaparece. Pero nos damos cuenta hoy por hoy que la religión en el siglo XX no ha pasado al espacio privado. Uno puede decir, pues sí, ha habido, no sé si una disminución, pero sí una disminución en lo institucional, claramente, pero ha habido una mutación del fenómeno religioso, ha habido un cambio del fenómeno religioso. Entonces estamos hablando de una cosa distinta. Y por otro lado, tenemos dos cosas, cuando hablamos de secularidad, tenemos otros dos fenómenos nuevos que están emergiendo. El primero de ellos es lo que se llama las múltiples secularidades. ¿Qué significa esto? Que se pensaba en algún momento que la secularidad era lo que se había vivido en Europa y que de alguna manera iba a llegar a todo el resto del mundo. Entonces, lo que se vivió en Europa, la secularidad clásica, bueno, iba a comenzar, la secularidad, por decirlo, francesa, ¿sí? La, que se expresa en la laicidad, que la laicidad, como sabemos todos, es la manifestación política jurídica. Ese tipo de fenómeno, la idea era que se iba a repetir en todo el resto del mundo. Tarde o temprano iba a llegar. Pero hoy por hoy, más bien nos damos cuenta que la secularidad es un cambio cultural que no se repite, no se da de la misma manera en todos lados, y lo que estamos comenzando a apreciar es que hay múltiples secularidades, dependiendo también de las múltiples sociedades que hay. Esto lo represento en una imagen que tiene un sociólogo que se llama Peter Berger. Él dice, yo tengo la teoría del cepillo de dientes electrónico. Él decía, en el fondo la teoría de la secularidad era como que si yo tirara un cepillo de dientes electrónico en el medio de la selva del Amazonas y 20 años después me encuentro que toda la selva amazónica se ha desarrollado tecnológicamente, solamente por el cepillo electrónico. Él decía, esa teoría, la teoría de la secularidad, es como que yo tiro un elemento de secularidad en las sociedades y tarde o temprano ese elemento va a ir germinando y todas las sociedades van a ser seculares a la manera de Europa, ¿no? Hoy nos damos cuenta que Europa es muy excepcional, que la secularidad se está viendo de distintas maneras en otros lados, como para tener atención. Y el otro elemento que tengo que destacar, que quisiera destacar, es un concepto que se ha abierto desde el año 2008, que lo abrió el filósofo alemán Jürgen Habermas, que se llama el de la posmodernidad, ¿no? Perdón, possecularidad, no es posmodernidad. Habermas, él dice, mire, quizás lo que tenemos que hacer, la modernidad no tiene todas las respuestas, y lo que debiéramos hacer, y aquí es donde yo creo que ya podemos ir como intuyendo cómo puede ir el diálogo, es abrir eh, el espacio público al fenómeno religioso, abrir el espacio público a la comunidad, a las comunidades religiosas para que puedan entregar sus razones, para que puedan dialogar en el espacio público. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho en el fondo, sobre todo en Europa, la secularidad y la laicidad y el laicismo, lo que ha hecho es decir, mire, la religión es un fenómeno que es muy complejo, tiene pretensiones de verdad absoluta, la religión es muy violenta y nos genera problemas. Por lo tanto, usted vívala en el espacio privado. En el espacio público no dejemos la religión. Y la hemos culpado, todos tenemos en la mente lo que nos enseñaron en el colegio, las guerras religiosas, ¿no? De 3, 4 siglos atrás, ¿no? Y Habermas y otros autores dicen, pues mire, quizás no sea tan así. Las guerras religiosas no fueron tan religiosas, fueron políticas. Y por otro lado, en el tiempo del siglo XX, se supone que era el siglo de la modernidad, tuvimos las grandes guerras mundiales. Quizás él dice sería importante acoger a este fenómeno de la comunidad religiosa, el fenómeno religioso, dentro de estas sociedades democráticas, pluralistas, y poder dialogar con ellas para que nos entreguen sentido, para que nos ayuden en la búsqueda también
de lo que sería el bien común, etcétera, etcétera. Un autor norteamericano, John Rawls, conocido por todos, en el fondo él decía, mire, lo que tenemos que hacer es sacar a las religiones del espacio público cuando dialoguemos, él desde un liberalismo, que sería un liberalismo de izquierda. Rawls decía al principio en su trabajo, decía, mire, estas doctrinas comprensivas del bien, más bien habría que sacarlas del espacio público. Y lentamente Rawls se va abriendo así, bueno, quizás puede haber, quizás pueden estar, quizás pueden ser un aporte. Y ya en los últimos escritos antes de morir, aunque él no era un tipo que se confesara religioso públicamente, era capaz de decir, bueno, quizás puede estar, la religión puede estar aquí. Entonces, es interesante cuando hablamos de possecularidad, reconocer que en los espacios públicos hoy por hoy podemos tener pluralidad, podemos dialogar y podemos encontrarnos distintas comprensiones de lo que sería una vida buena, una vida felicitante, y construir a partir de eso con los distintos aportes. Entonces, por eso yo vuelvo cuando yo digo, yo planteo este título y planteo mi hipótesis, yo digo, mire, las religiones pueden ser un aporte al bien común. ¿Dónde? En el espacio público. Y por eso parto con el ejemplo de la revista No Podemos Callar. Pero ahora puedo pasar a ejemplos del hoy por hoy. Eh, Fíjense, tengo dentro de lo que escribí, yo planteaba, por ejemplo, lo de Laudato Si, la encíclica del Papa. Es una encíclica que es escrita, es un documento escrito por un líder religioso, con un lenguaje religioso, pero es capaz de afectar no solamente a la gente religiosa. Otro documento que hay, Fratelli Tutti, que lo escribió también hace poco, también abre a otro tipo de economía, a otro tipo de relación, etc. Está la declaración conjunta que hay con el gran Mufti de El Cairo, el líder de los musulmanes. Es una declaración que es del 3 de enero del 19, la declaración conjunta. Es interesante cuando uno mira la declaración conjunta, uno dice, mira, aquí hay una serie de valores que aunque yo sea agnóstico, ateo, musulmán, cristiano, budista, yo podría adherir. Y son además, son valores que estaríamos todos, o muchos de estos valores estaríamos de acuerdo todos en lo que está representando, ¿no? Y que son unos aportes interesantes al bien común. En definitiva, yo creo que estamos en un momento distinto donde se podría comenzar ya a pensar, a decir, bueno, ¿cómo acogemos a las religiones en el espacio público? Dos salvedades o dos enunciados y aquí termino. Cuando yo generalmente digo esto, yo planteo esto, yo tengo dos reacciones. La gente más, digamos, más de izquierda dice, no, 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 esto no, más de izquierda francesa dice, no, 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 esto no puede ser, esto está mal. Pero la gente más conservadora queda encantada pensando que yo estoy diciendo que, bueno, hay que volver nuevamente al nacionalcatolicismo, ¿no? Yo, que eso no estoy buscando. Entonces hay que tener cuidado de decir, pues mire, cuando hablamos de la religión en el espacio público, estamos hablando de pluralismo. Y que tenemos que estar en igualdad de condiciones distintos grupos que estamos dentro de la sociedad. Segundo elemento a tener en consideración es que cuando las religiones están en el espacio público, tienen que ser capaces de encontrar un lenguaje que sea comprendido por todo el mundo. Y aquí hay distintas versiones. Habermas, por ejemplo, dice, mire, lo que tienen que hacer las religiones es tomar como lo esencial de su discurso, traducirlo a secular y ponerlo en el espacio público. Y ahí es donde vienen otros autores como Charles Taylor que dice, mire, pero es que eso es pedir que niegue su propia identidad. Pero Charles Taylor dice, no es necesario que en lo público, lo religioso tenga que ocultar su discurso, pero sí que su discurso pueda ser comprensible por el resto de la gente, por el resto de la sociedad. Y aquí es interesante, Charles Taylor siempre da este ejemplo que a mí me ayuda y que, bueno, uno lo puede tomar por otro lado. Él toma la figura de Martin Luther King y dice, Martin Luther King tenía un discurso religioso y cuando todos leemos el I Have a Dream, el Tengo un sueño, aunque él esté utilizando un lenguaje religioso, somos capaces de comprender ese lenguaje desde una perspectiva cívico-política. Él va utilizando varias imágenes, que es un largo discurso, ¿no? Este discurso lo dio
en una manifestación en Washington y va utilizando varias imágenes y las imágenes son religiosas, pero las podemos comprender. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la encíclica Laudato Si o Fratelli Tutti. El Papa Francisco utiliza imágenes que son, o imágenes, símbolos, lenguaje que viene del mundo religioso claramente católico, judeo-cristiano. Pero aún así somos capaces de entender ciertos elementos que son fundamentales y nos hacen sentido ese tipo de elementos. Pues nada, esto era lo que quería compartir con vosotros y vosotras hoy y podemos abrirnos un momento al diálogo, preguntas, lo que venga. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchísimas gracias. Muy interesante. Vamos a ver, como yo no tengo a todo el mundo a la vista, hay una posibilidad en la parte inferior de la pantalla de poder levantar una manita y eso sí que tengo posibilidad de verlo, probablemente. Entonces, si a medida que vayáis pidiendo, Damián ha pedido la palabra, yo voy apuntando cuando haya 2 o 3 intervenís. Luego después, Ignacio, le damos la posibilidad de dialogar con vosotros y luego si hay algún otro más, pues así podemos ir avanzando. Entonces, no sé si hay alguien más, aparte de Damián. José Luis Rodríguez. Lola Cabezudo también y Julián. Lola y Julián. Pues vamos a empezar con estos 4, si os parece. Si no hay nadie más, ahora que yo vea que ya levanta la mano al menos en el dibujito, ni aquí, pues Damián, José Luis, Lola y Julián. Cuando queráis. Os vais vosotros dando el audio y vais interviniendo. Damián, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Preguntar, cuando se habla de la religión, a veces parece como que se apropia la espiritualidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la pregunta que hago es como doble. Por una parte, si crees, Ignacio, que la religión, para aportar algo al espacio público, ¿crees que debe modificar algo más de lo que has dicho, como por ejemplo lo de encontrar un lenguaje comprensible a la gente? O sea, si debe modificar alguna cosa más. Y la espiritualidad, ¿qué tipo, o sea, cómo crees que se puede vivir la espiritualidad fuera de religión en el siglo XXI? ¿Qué maneras puede haber de esa espiritualidad? Muchas gracias. José Luis, cuando quieras. Buenas tardes, muchas gracias. Yo, en principio, quiero agradecer a Ignacio su charla y partir de una premisa. Tiene un lenguaje filosófico que el común de los mortales puede no entender y explico el porqué. Yo soy médico, solo médico, por tanto tengo un defecto, tengo formación científica y carezco de formación filosófica, y aunque quiero tapar este agujero, desde que me he jubilado las neuronas no me dan para mucho. Estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho. Esta filosofía o sociología francesa de separar la religión del mundo público no conduce a nada, porque antropológicamente venimos con una espiritualidad que la hemos encauzado según los países en diferentes religiones y diferentes estructuras de poder. Pero eso me lleva casi a las mismas preguntas que ha hecho el anterior contertulio. El problema que tenemos es que si no está dentro de una estructura jerárquica, corre el riesgo de invisibilización o atomización de la espiritualidad, porque es obvio que yo no me puedo juntar, por ejemplo, con los
del Opus Dei o con unas cuantas más de la ultraderecha, pero esos están organizados y tienen voz. El que tenga voz en política es el que tiene un medio de comunicación, un medio de expresión en el mundo actual. Antes podían estar, digamos, apartados y que no pasaba nada. Hoy el que más grita, o que más chufla capador, dicen en mi tierra de Galicia, y entonces hay grupos que se hacen un hueco y expulsan a los otros de la estructura, que es la sensación que tengo yo, es que aquí en España este cristianismo está como está por un exceso de estructura de ordeno y mando. Por tanto, la pregunta que hago yo a los expertos del tema es cómo prevén o pueden ver antropológicamente, filosóficamente, que la espiritualidad tenga una correa de transmisión en la sociedad que no sea por canales prefijados que son estructuras que generan exclusión. Creo que me he expresado bien, pero si no me he expresado bien, achacarlo a que tengo un tremendo defecto en el lenguaje, porque la filosofía para mí fue una asignatura que acabó en Preu. Gracias. Lola Cabezudo, si quieres. No sé, Ignacio, si quieres intervenir antes o esperamos a que termine Julián, como quieras. Esperemos todas las preguntas y Ok. luego dialogamos. No sé si me oís. ¿Me oís? Sí, sí, sí. Sí, bueno. Entonces, yo quiero advertir primero, soy cristiana, practicante, me tomo muy en serio mi condición de cristiana y pretendo ser una cristiana útil. Entonces, advertido esto, quiero decir que estoy en bastante desacuerdo con Sepúlveda. Por unas razones. ¿Para qué vamos a sacar la religión al espacio público si la religión que estamos enseñando no le gusta a nadie? Y además es bastante poco eficaz. Soy bastante crítica, o sea, y un poco exagerada, o sea que tampoco os asustéis si os parece que digo. Pero en estos momentos hay fragmentos del Evangelio en donde está muy claro que lo interesante es darle el vaso de agua al que tiene sed, etcétera, etcétera, etcétera. Por consiguiente, si los cristianos nos preocupáramos de defender a los que pierden su casa, de defender las cosas justas y pelear por las injustas, si además defendemos que haya espacio público que se encargue de todos estos bienes para hacer un mundo mejor, la educación, la sanidad, etcétera, etcétera. Por consiguiente, ahí es donde se pone lo cristiano a la vista, en lo público, en los que pelean, no en los que van a misa, no en los que escuchan a su obispo decir eternamente lo mismo. Entre las estadísticas que nos has dicho, Ignacio, pues las españolas me parece que no las has citado, pero seguro que las tienes a mano. No llega a un 10 y tantos % el de los jóvenes. Y el de los mayores no pasa en estos momentos más de un 20 y tantos, salvo que haya otros que vayan a misa. Yo he peleado con los curas en las misas, porque las homilías parece que tocan otra orquesta. O sea, no puede ser que estén los emigrantes muriendo en el mar y que en misa no se hable de eso. Y que no haya, y que sean ONGs, me parece maravilloso, que les ayude todo el que quiera. Pero es que las ONGs tendríamos que estar todos los cristianos no inventando novedades, sino yendo a apoyarlas a las ONGs que valgan la pena, a las organizaciones internacionales, bueno, no hace falta que me explique más. Es decir, yo pondría una jerarquía, a los cristianos les propondría, mire, esto que estamos haciendo es un chaparrón. Por un lado los obispos, por otro no sé qué, por otro llega el Papa, que menos mal que resulta atractivo.
etcétera, etcétera. Vamos a empezar a cambiar el mundo y a hacerlo mejor. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Lula. Julián. Sí, hola. Bueno, simplemente quería comentar un poco lo que se está comentando, ¿no? El espacio público y el cristianismo dentro del espacio público. Esto ya es muy antiguo, desde el año 59, nada menos que el famoso congreso donde Val Godesberg, el Partido Socialdemócrata Alemán, pide colaborar con las iglesias para trabajar por el bien común. Eso contrapone mucho, por ejemplo, lo que ha pasado, por ejemplo, en Francia, ¿no? Lo que bien comentaba, en Francia, pues ese laicismo radical, vemos dónde está el Partido Socialista francés, vamos, yo creo que ni existe ya, pues el laicismo tan radical. Por otro lado, el espacio de la izquierda, yo, por ejemplo, estoy viendo mucho mis relaciones, ¿no? Me estoy relacionando mucho. Bueno, me presento que no me conozca, yo soy el coordinador en Valencia de Cristianos Socialistas. Entonces, en Valencia me estoy encontrando con mucho cristiano que no lo conocía tampoco, que va de izquierdas, digo yo que va de izquierdas, pero que ellos no se pringan, entre comillas, con ningún partido, son como demasiado etéreos, ¿no? para eso. Entonces ellos, esta gente que no se quiere pringar en ningún partido, en el fondo no hace nada, porque lo que hace es criticar. No quiero criticar tampoco, pero por ejemplo, organizaciones como la OAC, por ejemplo, ¿no? O gente así que van así, pero esta gente está metidos en la sacristía, no hacen nada, ¿no? Entonces, yo pienso que sí que hay que pringarse y hay que meterse en un partido político como el PSOE precisamente para poder trabajar por el bien común desde el cristianismo. Es decir, por ejemplo, que también citaba un poco a Luther King, ¿no? Luther King bebe de Gandhi y Gandhi ¿de quién vive? ¿De quién bebe? Pues bebe de Tolstoy, ¿no? Que es un pacifista, pero también hay que tener que Jesucristo cogió para echar a los mercaderes del templo, porque el judaísmo, pues, y por eso precisamente luego matan a Jesucristo, ¿no? Coge a los cambistas del templo y los echa a patadas, ¿no? O sea, que quiere decir que Jesucristo era pacífico, sí, pacífico, pero para echar a los ladrones, para echar a los que estaban robando en el templo, los cambistas del templo, bien que Jesucristo coge y los echa a patadas de ahí, ¿no? Y utiliza la violencia, ¿no? La fuerza, diría yo. Entonces, yo en este tema sí que creo que tenemos que tener en cuenta que gracias a grupos como Cristianos Socialistas podemos entender que nuestra labor de expansión de la difusión de la doctrina social de la Iglesia, esa labor nos va a servir para que muchos cristianos vuelvan otra vez a rezar, vuelvan otra vez a ayunar, vuelvan otra vez a ir a misa y vuelvan otra vez a preocuparse por la salvación de su alma, ¿no? Yo pienso que es algo muy importante. Por eso yo pienso que sí que hacemos una labor, ¿no? Grupos como Cristianos Socialistas muchas veces decimos, bueno, nos pegan por todos lados. Los católicos de derecha nos arrean. Los ateos del partido igual. Los cristianos, entre comillas, progres antipartido político, ni te cuento la que nos dan. Pero en el fondo sí que estamos dando un testimonio, ¿no? Damos un testimonio de fe y hablamos de la oración, hablamos del ayuno, cosa que es complicado muchas veces, hablamos de obras de misericordia, ¿no? Y una de las, como decía el Papa Francisco, y muchos otros, ¿no? Una de las grandes obras de misericordia es en política, trabajando por el bien común, defendiendo la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Y la doctrina social de la Iglesia, yo pienso que va a ser un banderín de enganche importante para que mucha gente vuelva otra vez a ir a misa, vuelva a rezar el rosario todos los días, vuelva otra vez a vivir una vida cristiana, ¿no? Es lo que quería decir. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias. Ignacio, cuando quieras haces una intervención y luego ya tenemos también Pilar pedir la palabra para después. Si alguno más quiere pedir la palabra, que lo vaya haciendo ahora y yo ya voy apuntando. Ignacio. Muy bien, muchas gracias por todos los comentarios. Lo primero, pido disculpas por la jerga de rufianes que estoy acostumbrado a utilizar, ¿no? Vengo de la filosofía, es lo que me voy dedicando, y claro, uno tiene la deformación de hablar así, ¿no? Pero bueno, tomando algunas cosas de lo que decía Damián al principio. Espiritualidad, ¿cómo vivirla fuera de la religión en el siglo XXI? Una de las preguntas que hacía Damián. Pues yo creo que hoy por hoy muchas personas están bebiendo de distintas tradiciones y están intentando abrirse a estas nuevas experiencias espirituales, que son, aún así, las experiencias espirituales no son experiencias espirituales en el aire, sino que tienen mucho de institucional. Aquí en Andalucía hay
hay un grupo que ahora se me fue el nombre, pero creo que se llama Espiritualidad del Sur, algo así, que uno dice, ¿qué es lo que quieren vivir ellos? Simplemente espiritualidad, pero al final tienen cierta institucionalidad que se va viviendo. Son maneras nuevas, habrá que ver cómo se van dando, tienen que ver, hay nuevas espiritualidades que tienen que ver, por ejemplo, con cosas, con el silencio que la Iglesia Católica se va abriendo. Me imagino que conocen a Pablo Dors, me parece, también a Meloni, que es otro de los que también está hablando de este tipo de cosas, distintos tipos de espiritualidades. Me preguntan también, ¿cree que la religión para aportar debe modificar algunas cosas? Pues yo creo que, y ahí tomo con lo último que dijo Julián, yo creo que hay que volver por un lado a las raíces, me parece, pensando en el cristianismo, o sea, ya que somos cristianos por el socialismo cristiano socialista, volver a las raíces de lo que era raíces bíblicas, raíces evangélicas. Julián habló de la doctrina social de la iglesia, ese es un tema no menor que hay que volver, hay que repetir y conocer. A mí me impresiona mucho lo poco conocida que es la doctrina social de la Iglesia entre católicos. De afuera del mundo católico se conoce poco, pero por ejemplo, hoy por hoy estamos hablando del desarrollo integral. Cuando hablamos de desarrollo integral. Y son conceptos que están en la doctrina social de la Iglesia desde los años 60. Entonces yo creo que valdría la pena ahí meterse, ¿no? José Luis preguntaba ¿cómo hacer que la espiritualidad tenga transmisión y que no se la apropien un grupo? Siempre está ese peligro. Yo creo que siempre está ese peligro. Al final, todo lo humano tiende a ser apropiado por la institución y bueno, yo creo que está, cuando uno mira la experiencia de Jesucristo, uno se da cuenta que está por un lado, hay dos líneas dentro de lo cristiano, dentro de lo de Jesús, ¿no? Que por un lado está el sacerdocio institucional, y por otro lado está el carisma, ¿no? La charis, la misma gracia. Y claro, el carisma tiene que ver con lo profético, ¿no? Entonces el signo profético, las instituciones no pueden vivir de puro signo profético, como son los grandes profetas que uno puede recordar, que Martin Luther King, que uno puede pensar en Gandhi, uno puede pensar en Alberto Hurtado en Chile y otros muchos que podemos recordar. Pero claro, las instituciones no pueden vivir solamente de lo profético y necesitan algo institucional. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Lola, lo que plantea Lola, que en el fondo las religiones son un aporte ya en la búsqueda del bien común, y me parece que por ese lado va, de reconocer que lo que hace el Papa, lo que ha hecho el Papa Francisco, y aquí me acuerdo de dos momentos distintos. Uno, recuerdan en Lampedusa, ¿no? La denuncia que hace con los migrantes que están cruzando el Mediterráneo. Y cuando él va allí directamente a Lampedusa y es un acto profético. Pero más hay otro momento, cuando él le entregan un premio, la Unión Europea le entrega un premio, en este momento creo que era el premio Carlomagno. Y él le dice a los líderes de la Unión Europea, le dice, mire, recuerden cuáles son las raíces, porque los europeos migramos a todo el resto del mundo, cuando teníamos hambre, cuando había guerra. Y ahora que vienen los migrantes, nosotros se nos olvida y nos encerramos y cerramos nuestra frontera cuando el resto del mundo nos recibió cuando teníamos... Y el Papa lo sabe porque el Papa viene de la migración italiana argentina en finales del 19, principios del 20, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas ahí, cuando hablo del bien común, de la religión, del espacio público, estoy hablando de ese tipo de cosas. Son lenguajes que podemos entender, que aportan, que remueven las conciencias. Cuando el Papa en este discurso hace un llamado a Europa, vuelve a tus raíces, es un llamado a decir, no nos olvidemos de la Declaración de los Derechos Humanos, no nos encerremos entre nosotros mismos en nuestro bienestar, etcétera, etcétera. Y lo que dices tú, Julián, sí, hay que pringarse. Yo creo que hay distintos caminos para pringarse, ¿eh? No solamente estar en el PSOE, sino que habrá que estar en otros múltiples lugares, ¿no? Yo me acuerdo el documento fundacional de Cristianos por el Socialismo se redactó en Chile en los años, tiene que haber sido el año 71, 72. Claro, ellos pensaban que el único camino para ser cristiano era ser socialista. Y en una parte del documento inicial de Cristianos por el Socialismo, digo 71, 72,
ellos dicen, y aquel que no vea lo que nosotros vemos, habrá que ayudarle con amorosa violencia a verlo. En el fondo es, o te conviertes o te convertimos. Claro, yo creo que después de 40, bueno, han pasado casi 50 años después de eso, la mayoría de los cristianos por el socialismo que firmaron esa carta, estaba Gonzalo Arroyo, recuerdo yo, que después fue exiliado de Chile, Pablo Richard y otros más, acaba de morir Pablo Richard, pero son gente que yo creo que con los años se dan cuenta, sí, hay que, el Evangelio, ellos decían, va por la izquierda, evidentemente, pero hay distintos caminos para llegar al Evangelio, hay distintas maneras. muchas gracias, Ignacio. Pilar, también ha pedido la palabra luego Miguel y si no hay nadie más, pues empieza Pilar. Sí. Yo quisiera decir un poco mi propio pensamiento de que hay muchas maneras también de entender lo que es la Iglesia. Nosotros la entendemos como pueblo de Dios y por lo tanto es tanto nuestra como de la jerarquía o de las parroquias o de lo que sea. Lo digo porque yo he vivido mi fe, por decirlo así, lo que es la parte religiosa, dentro de comunidades de base. Entonces, no hemos estado nunca en parroquia y siempre hemos hecho aquello que hemos ido descubriendo, tanto en pringarnos, como dice Julián, y comprometernos en muchas cosas. Mi compromiso político fue llevado precisamente por el descubrimiento de mi compromiso cristiano, y he sido cargo político, y allí es donde he dado todo lo que tenía, porque además me tocaba el área de sociales y he pringado todo lo que he tenido durante 12 años en pro de la gente pues que más lo necesitaba, porque pensé que primero trabajaba en ONGs, pero las ONGs se me quedaban pequeñas, porque digo, solo puedo atender a una parte. En cambio, si lo hacemos, si lo hago desde el boletín oficial, llega a toda la población. Y entonces, pues mientras he podido, pues he estado en compromisos políticos de primera línea. Y ahora, pues sigo en compromiso político en Cristianos Socialistas, haciendo todo lo que puedo. Precisamente en la comisión llevo el área de igualdad y el área de inmigración. O sea que creo honradamente que en la iglesia es nuestra. A mí cuando me dicen, ¿pero qué hace una chica como tú en un sitio como este? La iglesia. Digo, es que la iglesia es mía. La iglesia es mía. No se la dio a los obispos, me la dio a mí, a los bautizados, como dice ahora el Papa con el sínodo. Tenemos que pasar de una iglesia de ordenados a una iglesia de bautizados. Ahora es el momento de gritar, como decías tú en esa revista, que decías de no callar, en el momento de decir que no estamos conformes cómo es la iglesia. Pero nosotros lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Indudablemente no nos admiten jerárquicamente. Sí que nos admiten porque nosotros no nos vamos de la iglesia y hablamos y decimos y escribimos cartas y demás, ¿no? Pero junto a ello, pues dentro de mi comunidad, pues no hay duda de que hay gente muy pringada en muchas cosas. Y yo creo que esa es la otra faceta que necesita la iglesia. Yo creo que cosas que hacen algunas personas con los inmigrantes, con tal, con cual, yo creo que también hay que valorar, porque hay mucha gente por ahí. Yo he sido cooperante fuera, vamos, en el tercer mundo y he visto lo que han hecho y lo que están haciendo también religiosos, religiosas. Hay mucha gente pringada, dentro de lo que también se puede decir iglesia. Entonces, había una cosa que me impresionó mucho el día que me la dijo una persona
precisamente en los proyectos en los que estábamos haciendo, dice, estamos aquí la invasión de los hijos de Dios. Y entonces aquí estamos, para invadir. Entonces yo creo que esa es un poco nuestra misión, invadir lo que hemos descubierto de esa espiritualidad que la tenemos también los cristianos muy fuerte, con una dimensión trascendental, y yo creo que ahí es donde tenemos que seguir trabajando y pringándonos y salir de las sacristías, como dicen muchos, para meternos y pisar tierra. Esa es mi misión, pero soy iglesia, porque no me la quita nadie, porque soy pueblo de Dios. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias por tus sabias palabras. Miguel Ángel y Dionilo después. Buenas, amigos, amigas. Oye, encantado. He llegado un poco tarde, no he podido conectarme antes, pero lo que he podido escuchar me ha gustado mucho y me ha sugerido mucho. A ver, 3 cosas quería decir. Con lo que has estado poniendo, Ignacio, yo creo que es que bueno, que a lo mejor lo has dicho al principio y no te he podido oír, ¿no? Pero que esto está, el intento de buscar un terreno común entre el discurso creyente y lo que es el terreno común de la laicidad o de la secularización, ya lo hicieron los padres de la Iglesia, ¿no? Ese intento por hacer accesible el pensamiento cristiano a la sociedad de Roma, de la cultura grecorromana de su momento. Y el mismo Santo Tomás de Aquino también hace ese gran esfuerzo de la síntesis entre la razón y la fe, buscando ese punto común en el que se puede uno entender desde el punto de vista racional con el punto de discurso. Yo creo que estamos en un momento en el que es muy importante que el discurso cristiano busque el terreno común en la sociedad de un lenguaje que sea asequible desde el punto de vista de la fe, que sea coherente con la fe, pero que al mismo tiempo también sea de uso común del resto de la gente. Y ahí no solamente en el compromiso por los pobres, por supuestísimo, y además me encanta oírlo, como lo decía la última intervención de Pilar, me ha encantado. También el terreno de ofrecer la esperanza, el sentido en una sociedad como la que vivimos, ausente de esperanza y sentido. La segunda cosa, el socialismo sin espiritualidad es un falso socialismo. Es un socialismo posmoderno. El materialismo marxista tiene poco que ver con el materialismo de lo inmediato, de la posmodernidad, de los descreídos. Y ese es en gran parte uno de los defectos que tiene nuestro querido Partido Socialista, pues, que ha sido también muy heredero de esta posmodernidad sin sentido, ¿no? El socialismo sin una espiritualidad, sin esa generosidad que pasa de generación en generación, aunque sea ateo, hay una espiritualidad atea en la clase obrera, aquel obrero que sale a luchar en la manifestación pensando en que no va a haber el cambio social, sino que su hijo o su nieto lo verán siendo ateo, está transmitiendo una espiritualidad, una esencia dentro de proyecto que va más allá de sí mismo y que va más allá de la historia, que en cuanto le quitamos eso al socialismo, se nos queda lo que tenemos en muchas ocasiones, que lo estamos viendo, ¿no? Gente que apuñala a compañeros con tal de obtener un cargo y estar en el cargo no para prestar un servicio, como decía Pilar, sino porque me va a dar un buen sueldo y la lucha por el poder descarnada. Entonces, el Partido Socialista, el socialismo descarnado de espiritualidad no es socialismo auténtico, es otra cosa, ¿no? Por eso muchas veces vemos que nos identificamos tanto con partidos como el Partido Popular y tenemos compañeros y compañeras que desgraciadamente decimos este o esta podría estar en el Partido Popular en vez de estar aquí, ¿no? Porque son otros principios. Y luego hay un tercer aspecto en lo que hablamos de la espiritualidad y lo que se llama las religiones, la estructura organizativa de las religiones, y hay determinados fenómenos que se escapan tanto a lo que es la jerarquía clásica de las religiones como lo que es la espiritualidad fuera de la institución, ¿no? Y es que no hace mucho anduve por Sevilla y han estado paseando por toda Sevilla al Cristo del Gran Poder. Y ahí podemos criticar determinado tipo de espiritualidad, lo que queramos, pero hay una vinculación de gente de diferentes ideologías, mucha gente de izquierda, con una devoción a, no sabemos si es una imagen o lo que la imagen representa, no sabría decirlo, pero ahí son miles y miles de personas que son capaces de ser generosos, de rascarse el bolsillo, de hacer algo por los más pobres, en torno a un determinado culto que se escapa de lo que es la ortodoxia de la organización, de la jerarquía de la Iglesia, y se escapa, por supuesto, al terreno de eso que siempre hablamos de la laicidad. Es decir, que yo, lo más contrario a la laicidad, es un santo paseando por las calles, ocupando el centro de la ciudad, cortando el tráfico y con miles de personas alrededor. Eso también creo que debemos reflexionarlo y darle un toque.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Dionilo y luego Pepe. Cáceres también levantó la mano, ¿verdad? Sí, pues Dionilo y luego Pepe. Yo considero pues que la espiritualidad es esencial en la persona, y creo que casi todos los que estamos aquí pues estamos por eso, porque hemos vivido con un sentimiento y nos hemos formado en un sentimiento cristiano, y eso nos ha hecho a que nuestra persona pues vaya cambiando y vaya tomando posiciones y vaya afrontando la vida. Y eso, y a medida que tenemos una formación cristiana, eso nos lleva, sin lugar a dudas, si realmente es así, nos lleva a comprometernos con la vida, y nos lleva a comprometernos en la sociedad, y nos lleva a comprometernos al bien común, y nos lleva a ser testimonio en el mundo, a implicarnos en ONGs que creamos que seamos coherentes, vinculadas o no vinculadas a la Iglesia, o acercarnos a veces a los más pobres, aunque sea fuera de cualquier ONG. Es decir, que esa espiritualidad cristiana yo creo que es esencial para la persona. Pero al mismo tiempo, esa espiritualidad tiene que ser pública, y tiene que ser pública, como he dicho, haciéndonos presentes en la sociedad. Y si ya damos un paso más, como lo que estamos aquí, creo que lo damos, llega un momento en que creemos que esa presencia no solamente basta en hacer cosas puntuales, sino que además debemos implicarnos más, como puede ser exactamente en un partido. ¿Y qué vamos buscando ahí? Pues simplemente vamos buscando, pues como ha dicho bien Pilar, pues que a través del BOE o ir concienciando que hay que defender la justicia, que las leyes tienen que ser proclives de ayudar a la persona. Y es lo que también, y eso es también vida, compromiso público, o poner en la calle el hecho religioso. Es decir, que nos vamos implicando en aquellos campos en los que vemos que es necesario. Entonces tienen que ir las dos cosas, y creo que coincidimos todos los que estamos aquí. O sea, ese sentimiento cristiano que nos lleva a una formación humana de compromiso con los demás. Quizás, por ejemplo, ¿qué ocurre hoy en los jóvenes y qué puede ocurrir a esta sociedad? No sabe, bueno, a los jóvenes, porque cuando lleguen a ser mayores, pues que a lo mejor sí pueden tener ese sentimiento, o parece de preocuparse algo por los demás, pero quizás no tengan esa formación que a lo mejor nosotros tuvimos o hemos tenido, y entonces pues se vayan dilucidando y vayan cambiando, y sin tener esa profundidad que les haga tener esas raíces que pervivan siempre con esta idea de que hay que luchar por el bien común. Gracias, Dionilo. Pepe. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Bien. Buenas tardes. En primer lugar, pues felicitar al ponente, a Ignacio Sepúlveda. Yo, en términos generales, comparto lo que se ha dicho a lo largo de esta reunión, pero es verdad que yo quisiera señalar simplemente algunos puntos, ¿no? Es decir, la conferencia, este encuentro nos invita desde la religión y desde la secularización a la construcción, perdón, desde la religión y desde la espiritualidad a la construcción del bien común. Podemos llegar al bien común pues desde el pensamiento político, a través de la teoría política del republicanismo, que se preocupa pues, verdaderamente por la defensa del bien común, o también tenemos una referencia del bien común desde la doctrina social de la Iglesia. Yo quisiera enfocar el análisis que venimos haciendo, pero con una idea previa, ¿no? Y entroncándolo en nuestro propio Estado constitucional. En primer lugar, porque el propio preámbulo de nuestra Constitución nos da pie, porque inicia el preámbulo diciendo que la nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y promover el bien
de cuanto la integra. Entiendo que ese concepto de bien muy bien podría representar el bien común de la sociedad española, ¿no? Y en este sentido, quiero plantear que claro, llegar, dar como bueno la presencia de la religión en el espacio público, entendemos por espacio público en la sociedad, una sociedad que nuestra Constitución reconoce como sociedad pluralista, en lo democrático, en lo social y por extensión también podría ser en lo religioso, y por eso desde el Partido Socialista estamos tan empeñados, y más desde el 40 Congreso, de defender primero un Estado laico, un Estado, lo que decimos un Estado de laicidad positiva, y en esa laicidad entran todas las creencias, entran todos los credos, entran todas las religiones, donde entre en un diálogo continuo. Por tanto, hablamos de religión en el espacio público porque desde el Estado se defiende una sociedad pluralista, pluralismo por tanto religioso, y una sociedad en permanente diálogo, es decir, para esa construcción del bien común que yo lo residencio ni más ni menos en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de los derechos fundamentales, en la defensa de la dignidad de la persona humana y la defensa de la propia libertad de conciencia de todos los ciudadanos, de toda la ciudadanía. Cuando se habla de espiritualidad, quiero poner sobre la mesa que efectivamente la espiritualidad forma parte de la dimensión del ser humano, tal vez de la antropología, ¿no? El componente espiritual del individuo. Y en ese sentido, la espiritualidad en todo caso, entiendo yo, es simplemente una primera apreciación, tiene que ser una espiritualidad transformadora en la idea orientada de defensa de la justicia y, como no, defensa de la fraternidad entre todos, ¿no? Eso sería un poco lo que yo modestamente quiero aportar en la reunión de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Bueno, pues si quieres, Ignacio, contesta un poco a esta y ya terminamos así el turno de palabra. Tienes la palabra. Perfecto. No, mira, solamente quiero agradecer a cada uno de los que habló. A Pilar, me gustó mucho lo que dijiste, la iglesia es de la comunidad de base, y eso es tremendamente importante. Yo trabajé mucho tiempo también en comunidades de base, y descubrir el evangelio con los otros es una cosa fundamental. Y la iglesia, claro, quizás uno siente que se le ha apropiado la jerarquía, pero es de la comunidad que va caminando. Somos pueblo de Dios y no, lo fundamental no es el orden. Entonces yo creo que ahí está. Y en el fondo, con lo que dice el resto de los compañeros y compañeras, es cómo ir viviendo la espiritualidad dentro del espacio público, cómo ir aportando para la búsqueda del bien común desde lo que somos. Yo creo que nuestras espiritualidades, que el conocimiento de lo que hemos bebido, que es el Evangelio, la tradición cristiana, nos ha transformado, y eso nos puede ayudar también a transformar la sociedad y ponerlo al servicio de la sociedad. Yo creo que esas son las cosas que estamos buscando. Vosotros que estáis militando dentro del PSOE, me parece que perfecto. Otros lo harán desde otra experiencia, desde otra cosa. Yo conozco, por ejemplo, yo participo en otro grupo de comunidades de vida cristiana que son de inspiración ignaciana, y uno ve, por ejemplo, cómo están trabajando con migrantes, cómo están trabajando con otros grupos también, que son como los grupos, entre comillas, despreciados, no acogidos de la sociedad. Yo creo que esos son los caminos. Cuando yo pienso religiones, espiritualidad en el espacio público, no solamente estoy pensando en grupos jerárquicos organizados, o sea, en una jerarquía, una religión, sino que en una sociedad civil que puede estar en el espacio público. Miguel Ángel, creo que tú hablaste de Jesús del Gran Poder, ha sido una experiencia aquí en Sevilla, que es bien impresionante. Hay gente de derechas e izquierdas, de todo, que han estado viendo a Jesús del Gran Poder, y fue a visitar las 3000, y hasta los musulmanes se acercaban a Jesús del Gran Poder. A mí me llamó la atención eso, porque sentían, cuando veían a Jesús del Gran Poder, veían a un hombre moreno, con barba, y decían, ese soy yo, el moro, ese soy yo, ¿no? Y lo están sacando de Nanda. Es una cosa que fue bien impresionante verlo, ¿no?
Bueno, muchísimas gracias por el diálogo y ojalá podamos seguir dialogando en el futuro. Gracias por los aportes. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. Muy interesante. Muchas Cristóbal, gracias, por Ignacio. favor. Pues nada, vamos a intentar terminar brevemente y primero gracias a todos y a todas que estáis aquí una tarde como hoy. Y muchísimas gracias también a Ignacio por su intervención. Una cosa de aquí abajo, yo, Juanjo, ya no está Lola, pero yo Lola ha hecho el discurso del año, Lola Cabezón ha hecho el discurso del año, me ha encantado, yo me llevo totalmente hoy el discurso de Lola, más la conferencia de Ignacio, ¿no? Creo que hay conferencias para aprender desde el punto de vista académico, hay conferencias para crecer desde el punto de vista espiritual y hay conferencias y diálogos como los que hemos tenido hoy que son para aprender y para crecer, las dos cosas, ¿no? Creo que los cristianos socialistas estamos ante otro reto, ¿no? Ante otro reto que es, ante otra polarización de los conceptos, ¿no? Es decir, entre el espacio público y el espacio privado que siempre nos lleva en esta sociedad a polarizar las cosas. Y ahí tenemos el reto y también tenemos de nuevo nuestra misión, que es recorrer los pueblos para darle tensión, ¿no? Para distensionarlo, ¿no? Yo creo que esa es la gran misión de los cristianos socialistas, ¿no? En la sociedad de hoy, lo que se puede decir como conceptualmente extender el puente, que es recorrer los pueblos para distensionarlo. Y tenemos una polarización más que es el debate entre espacio público y entre espacio privado. Creo que la iglesia del bautizo, como ha dicho, del bautizado, como ha dicho hoy Pilar, magnífico concepto, Pilar, te lo copio. La iglesia del bautizado estamos muy preocupados por el espacio público, que es el espacio de la sociedad democrática. Pero yo creo que la iglesia como jerarquía confunde el espacio, el de ganar espacio público, el seguir manteniendo espacios de instituciones que han tenido el privilegio de mantenerla y de mandar sobre ella. Creo que el debate de la iglesia del bautizado no tiene nada que ver cuando yo escucho alguna iglesia, alguna parte de la iglesia, sobre todo la iglesia jerárquica, hablar del espacio público, porque yo creo que lo que hacen es hablar del espacio de las instituciones, del espacio demócrata, mientras nosotros estamos hablando del espacio, los adoquines y de la calle y del frío en estos momentos. Y nosotros tenemos que hacer bien, entrar bien el debate de nuestra gente, porque la iglesia, como ha dicho Pilar, la iglesia es nuestra, pero la iglesia no es para nosotros. Es como el Partido Socialista Obrero Español es nuestro, no es para nosotros. El Cristiano Socialista es nuestro, pero no para nosotros, sino para la gente más desfavorecida. Y eso tiene que ser nuestra brújula. Yo voy a dar aquí dos ideas. Una, me gustaría que próximamente vayamos a debatir otra polarización en estos momentos hacia dónde va Europa. Europa tiene otra tensión entre su nacimiento de los pensadores del siglo XV, pensadores como Rey de Bohemia, pensadores católicos, y después con la gran explosión de Europa, la Ilustración. Tiene esa dualidad, esa polarización entre la fe y la razón. Nosotros tenemos que ir verdaderamente debatiendo sobre el presente y el futuro de Europa, el presente y el futuro del cristianismo dentro de esta Europa. Eso por el tema. Y después tenemos otro reto también importante, y ya termino, es que tenemos que elaborar un relato. El problema de los cristianos y también de los cristianos socialistas, tenemos que elaborar un relato. Primero, porque los laicistas radicales lo tienen. Tenemos que vincular y claramente el cristianismo, la creación del estado de bienestar, y el cristianismo, los derechos humanos. Porque los laicistas radicales lo tienen. Ellos dicen que cuanto más laicismo, más avance en derechos humanos. Este relato hay que ir contrarrestándolo con la presencia del cristianismo, tanto los derechos humanos como con la presencia del cristianismo y la creación del estado de bienestar, que la gente vea fundamentalmente que más nos necesita, que nosotros verdaderamente estamos con ellos y que nuestra voz es importante, que nuestra voz repercute en el día a día, en su bienestar y en sus derechos. Nada más, muchísimas gracias, Ignacio. Hoy he seguido aprendiendo y he seguido creciendo contigo y totalmente con los diálogos de los compañeros. Por favor, Juanjo, dicha Lola Cabezón, que es magnífica. Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de que disolvamos la conferencia y agradecer a todos vuestras palabras y vuestra atención. El lunes 22 tenemos otro encuentro, que decía Pilar antes al principio, muy interesante, sobre violencia de género, de violencia vicaria en concreto. María Jesús Rodríguez Carrero va a ser quien lo haga el lunes 22 a las 7. A todos os llegará de una forma u otra, como os ha llegado os llegará también este otro sobre
sobre violencia. Creo que es muy interesante también la charla que podemos tener ahí, el diálogo. Y bueno, seguiremos haciendo, como llevamos ya 3 o 4, pues seguiremos con seguiremos haciendo más cosas. Y creo que esto nos ayuda a todos a seguir creciendo y a seguir madurando. Muchísimas gracias a todos y nos vemos al menos el lunes 22 a las 7.